Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias por la carta de Pablo a los Romanos y hoy llegamos al versículo 35, Romanos capítulo 8, versículo 35, donde el apóstol comienza la última sección en que habíamos dividido la carta, Romanos 8, 35, donde va a llegar al clímax de su razonamiento y a la conclusión final de todo lo que ha estado mostrando en ese capítulo 8. Esa conclusión final podemos darle un título y es que no hay separación. No hay separación, nos podíamos quedar con eso, pero lo amplío un poco más. No hay separación para el cristiano que Dios ha unido a Cristo. Eso es el título, si queréis, de toda la sección. No hay separación posible si Dios ha hecho, digamos, ese matrimonio entre el cristiano y Cristo. No va a haber separación por parte de Dios ni por parte de Cristo, y no puede haber separación por parte de la esposa que somos nosotros, por más duras de cerviz que seamos, porque es el propio Dios el que se ha comprometido para que no haya esa separación. Debemos recordar que el objetivo principal de ese capítulo 8 es precisamente la seguridad de la salvación del creyente. Si lo tenemos abierto, lo que hemos estado viendo a partir del versículo 31 es que el apóstol pues enfatiza ciertos atributos o ciertas cosas de Dios para esa seguridad nuestra. En el versículo 31 ha dicho, o ha hablado del poder de Dios. Si Dios con su poder es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 32 ha hablado del amor de Dios. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? En el versículo 33 ha hablado de la justicia de Dios. Si Dios es el que justifica, ¿quién va a acusar? Y en el versículo 34 ha hablado de la obra del Señor Jesucristo desde su encarnación hasta su exaltación y su intercesión. Y frente a esa obra dice, ¿quién es el que condenará? Así que eso es lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores y con eso ya debería ser suficiente para todo cristiano para que descansara en la seguridad de su salvación, para que supiera que si ha sido justificado, indefectiblemente será también glorificado. Pero como el Señor nos conoce, no digo Pablo, sino el Señor nos conoce, pues el Espíritu Santo inspiró a Pablo con los versículos que siguen, porque podemos todavía tener dudas por nuestras debilidades acerca de lo que sucederá con nosotros. Es como si el cristiano razonara, muy bien, ya tengo clara todas las cosas con respecto a la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la obra del Señor Jesucristo, pero ¿qué va a pasar con lo que tiene que ver conmigo? Cuando me encuentre en medio de graves problemas que puedo estar, ¿qué va a pasar? ¿Apostataré de la fe? ¿Puedo tener seguridad? Porque de Dios no dudo, pero de mí dudo. ¿Podré tener victoria en medio de los grandes problemas? Bueno, pues eso es lo que tenemos en esos versículos. Con respecto a la culpa y al poder del pecado ya nos ha hablado antes. Pero ahora nos va a hablar de nuestra victoria en las aflicciones en la vida cristiana. Esto es lo que tenemos del versículo 35, podemos decir hasta el 37. Después, el 38 y el 39, digamos, es la conclusión final de todo lo que ha estado hablando en el capítulo. Así que vamos a leer esta última sección, Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, es como si dijera, sin embargo, o a pesar de eso, en todas estas cosas, las cosas que ha dicho antes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora la conclusión final, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora comentamos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque permites de nuevo que nos reunamos en tu nombre, que abramos tu palabra y que tengamos nuestros corazones dispuestos o más o menos dispuestos para escuchar tu voz. Te pedimos perdón por si hay pecados ocultos en nosotros que lo impiden y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a todos los presentes
porque todos en mayor o menor medida, desde los más pequeños hasta los mayores, podemos tender a divagar y a llenar nuestras mentes de otras cosas, no solamente por nuestras propias debilidades, sino también por la obra de Satanás, que intenta siempre quitar la semilla que se siembra. Así que pedimos tu ayuda, tu dirección y tu fortaleza, y lo hacemos en el nombre de aquel que nos amó, como hemos leído, nuestro Señor Jesucristo, y para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, pues vamos a fijarnos en el versículo 35. Comienza el apóstol con una pregunta, igual que ha comenzado los versículos anteriores, ¿verdad? Desde el 31 en adelante ha estado comenzando con una pregunta. Aunque en el versículo 35 tenemos dos preguntas, no una, sino dos. La segunda para explicar la primera. Pero la respuesta de la primera es la misma que la respuesta que se podría haber dado en los versículos anteriores. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes nos ha dicho, ¿quién contra nosotros? ¿Y la respuesta cuál es? Nadie, ¿verdad? ¿Quién condenará? Nadie. ¿Quién acusará? Nadie. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La respuesta sigue siendo nadie. Perdón. Así que, primera pregunta, con una respuesta implícita, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y ahora la segunda parte del versículo para explicar la primera. Y si nos fijamos, la primera tiene que ver con algo de Cristo y la segunda tiene que ver con nosotros, con nuestros problemas o aflicciones. En la primera pregunta, Pablo lanza su desafío. ¿Quién será capaz de, aunque emplean la palabra quién, en la segunda pregunta no habla de quiénes, no habla de personas, sino habla de cosas. Pero digo, por similitud con lo que nos ha dicho antes, dice la palabra quién. Evidentemente una tribulación no viene sola en el aire, viene porque alguien produce tribulación, ¿verdad? Así que primera parte lanza el desafío y tiene que ver con el amor de Cristo. La segunda parte es lo que tiene que ver con nosotros y ahí enumera una serie de males o de problemas. Después, para confirmar lo que dice en el versículo 35, hemos leído un pasaje que es una cita contundente del Antiguo Testamento, en la cual también nos tendremos que detener. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Después, en el versículo 37, nos da la conclusión de lo que ha dicho en el 35 y en el 36. A pesar de todo, somos más que vencedores. Y en los versículos 38 y 39, pues terminamos, digamos, con el canto final de seguridad. Estoy seguro que tal cosa. Bueno, pues versículo 35, como digo, que tiene dos partes. Hoy nos vamos a centrar en la segunda. No en el amor de Cristo hacia nosotros, sino en la segunda, aquello que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, voy a explicar un poco lo que el apóstol ahí nos está diciendo. Después vamos a sacar la doctrina y la enseñanza que debemos obtener de ahí y después una serie de aplicaciones. Así que vayamos entonces con lo que el apóstol nos dice ahí. Ahí aparecen 7 clases de males o aflicciones. 7, si la contáis, 7 clases. Y como sabéis lo del número 7, pues porque en ellas están incluidas todas las que nos podemos imaginar. Esas aflicciones eran comunes en los cristianos en la época en que Pablo escribió esta carta. Y esas aflicciones siguen siendo comunes en el día de hoy en muchos cristianos en todo el mundo. Pero puede que en breve, destaco esto, puede que en breve también nos toquen a nosotros. Yo cada vez estoy más convencido de eso. Repito, puede que en breve también nos toquen a nosotros. Recordemos entonces que los cristianos eran perseguidos, tenían que perder sus trabajos, sus casas, sus familias, sus posesiones, sus comodidades, hoy diríamos su vejez si la tenía. No había entonces vejez y seguridad social, pero tenían que perder todas las cosas por mantenerse firmes en el Señor. Y a veces encarcelados y hasta la muerte. Pues bien, decimos algo de cada una de las palabras. En primer lugar, tribulación. ¿Qué es tribulación? Pues cualquier cosa que implique una gran aflicción que no lleve hasta la muerte. Cualquier cosa que oprima, que presione, puede ser la cárcel, puede ser el destierro, puede ser cualquier circunstancia que sea opresora, pero que no llegue hasta la muerte.
La palabra griega que usa el apóstol significa una presión externa enorme. Y la palabra latina de la cual deriva tribulación es una palabra de la cual viene nuestra palabra trillar. Y todos sabemos lo que es trillar en la era, ¿verdad? El cristiano a veces es metido en la era para ser trillado, pero dice el apóstol, somos más que vencedores, porque la trilla, ¿qué se consigue con la trilla? Pues separar el trigo limpio de todo aquello que le perjudica, ¿verdad? Así que como cristianos individuales podemos ser trillados, porque eso será para nuestra perfección. Como iglesia podemos ser trillados, porque será para separar el trigo de la paja. Podemos estar en tribulación por muchos motivos. Y hemos de pedir a Dios, como dice Pablo en el capítulo 5 de esta misma carta, que nos dé gracia para que nos gloriemos en las tribulaciones. Capítulo 5, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, esperanza, experiencia. La esperanza, la vergüenza. Hay un motivo para la tribulación. Segunda palabra. Angustia. Supone un paso más con respecto a la anterior. Hay una tribulación, pero no hay modo de escapar de esa tribulación. Hay una estrechez de la que no hay forma de salir. Hay un momento en donde hemos llegado al límite de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de pensar, de nuestras posibilidades. La angustia mira más la aflicción interna, la tribulación más el problema externo. Y digo que todos entendemos lo que es estar en angustia, ¿verdad? La palabra que empieza por ans, otras palabras en nuestro idioma, anginas, angosto, todo eso significa una estrechez que se produce, ¿verdad? Bueno, pues esto es la angustia. Estar en una situación en la que, no sé si alguna vez habéis experimentado una situación interna en donde parece que uno se va a romper, donde está uno por dentro que no sabe ni si ir a la derecha, hacia la izquierda, lo que hacer. Es la situación en que estuvo David cuando pecó censando al pueblo y por medio de un profeta Dios le dijo que escogiera entre 3 castigos y David dijo, en gran angustia me encuentro, en gran angustia estoy. Pero hemos de tener en cuenta que hay promesas muy importantes del Señor para cuando el cristiano esté en angustias. Ahí tenemos, por ejemplo, el Salmo 91, en medio de la angustia yo lo libraré. ¿Nos acordamos de ese salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y aunque pase por angustias, yo lo libraré. Tercera palabra, persecución. Digo, la situación se agrava, porque una cosa es la tribulación, otra cosa es la angustia y otra cosa es la persecución. No solamente cuando se expulsa a una persona de un sitio, sino además de estar expulsada, está perseguida. Es distinto, ¿verdad? Tribulación, angustia, eso puede llevar a la expulsión y la expulsión puede llevar a la persecución. También el rey David sufrió esto cuando todavía no era rey y el rey Saúl iba detrás de él. Nos acordamos que varias ocasiones salió con su ejército detrás del rey, detrás de David, perdón. Y en una ocasión, en el primer libro de Samuel, David se enfrentó desde lejos a Saúl y le dijo, ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Así que tribulación, angustia, persecución. Este tipo de aflicción siempre le ha sobrevenido a los cristianos. Siempre. Siempre se le ha imputado a los cristianos la maldad de muchas cosas o la culpa sobre muchas cosas que suceden. A lo largo de la historia del cristianismo se le han imputado cosas a los cristianos, se ha dicho esto viene porque los cristianos tienen la culpa, los cristianos son los que metieron fuego a Roma, decían en su época, fue Nerón evidentemente. Así que ha habido persecuciones y ha habido cárceles por causa del Evangelio. Pero sabemos también que, por ejemplo, el apóstol Pablo pues estaba cantando junto con Silas en la cárcel. Igual que he dicho antes, estas persecuciones nunca han triunfado sobre el cristianismo. Han servido para separar. Incluso algunos verdaderos cristianos han caído en medio de ellas, pero nunca han servido, nunca han terminado con el cristianismo. Porque siempre supone eso, una limpieza. En el Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, recordaréis que la semilla que cayó entre piedras, cuando vino la aflicción o la persecución, entonces se secó.
por causa de la palabra. Así que la persecución es posible, tiene que servir para limpiar y tiene que ser un estímulo para predicar. Cuando Saulo asolaba la iglesia, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando Saulo asolaba la iglesia, todos los que fueron esparcidos se tuvieron que ir huyendo, iban por todas partes predicando el evangelio. Así que es también algo que debemos tener presente. Y además, el Señor nos habla de la bienaventuranza de ser perseguidos. Mateo capítulo 5, las dos últimas bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. De vosotros es el reino de los cielos, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que tribulación, angustia, persecución. Damos un paso más. Hambre, dice el apóstol. Cuando hay temor por la persecución, el cristiano se ve obligado a ir de un sitio para otro, a dejar donde tiene su estabilidad o su comodidad o lo que sea, y a buscar lugares de refugio, a veces en desierto, a veces en cuevas. ¿Os acordáis que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando se habla al final del capítulo 11 de los héroes de la fe, se dice de ellos que el mundo no era digno, que estaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra? Esos cristianos andaban así, y evidentemente al andar así tenían que sufrir hambre. Tampoco estamos muy expuestos en nuestra sociedad occidental a esta aflicción, ¿verdad? Pero repito, puede que pasemos por ella, y nuestra fe puede ser probada muy fuerte cuando el diablo nos susurre: bueno, y ahora no tienes para comer. ¿Y qué vas a hacer con tus hijos? ¿No te vas a encargar de su alimentación o de tu casa? ¿No vas a renegar de tu fe? La siguiente cosa que dice el apóstol es desnudez. Sigue lo anterior, porque cuando la persecución se mantiene, una persona no solamente pasa hambre, sino que también lo normal es que sus ropas no tenga tanta ropa como tenemos nosotros y que sus ropas no estén a la moda, no estén estupendas, ¿verdad? Puede faltarle ropa en tiempos de frío, puedes faltarle abrigo. También en la misma carta a los hebreos se dice que aquellos cristianos anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y no solamente en la época antigua. La carta a los hebreos hace referencia a los cristianos en la antigüedad. Si me acompañáis a segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla ahí un poco de su experiencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Donde el apóstol dice, contando su experiencia, que estuvo en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, ¿veis? Hambre, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas que dice. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, sigue hablando del mismo asunto y dice, no lo vamos a buscar: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esa es la experiencia que contaba Pablo de sí mismo. La repito: padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ya es un problema ser el desecho de algo, la escoria de algo, pero ser el desecho de todos y de todas las cosas. Así que la desnudez, otra forma terrible de pobreza que han pasado y siguen pasando hermanos nuestros por defender su fe. A veces incluso cristianos han sido desnudados por los enemigos para someterlos
a la vergüenza. Y recordemos que el Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 25 habla del juicio final, una de las características que habla el Señor, que será de bendición para los creyentes, venid benditos de mi Padre, y que dice, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel por mi causa, y vinisteis a mí. Así que el Señor parece que da por sentado que estas cosas le sucederán a los cristianos, ¿no? Porque dice, bienaventurados sois cuando hagáis esto, porque me los estáis haciendo a mí. Cada vez que lo hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo estáis haciendo a mí. Y sus hermanos más pequeños, el Señor dice que van a padecer hambre, sed, desnudez y todas estas cosas. Volvemos otra vez a Romanos. La sexta aflicción que pone el apóstol es peligro. Peligro, pues hace referencia a todos los peligros inminentes, aún en los lugares de descanso o en los lugares de refugio. Es estar sometidos siempre a una muerte repentina, algo que puede llegar de golpe. Si tenéis abierto, no sé, 2 de Corintios capítulo 11, en ese mismo capítulo, en el versículo 25, 2 Corintios 11, 25 y 26, dice el apóstol, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, y ahora que dice, en peligro de ríos, peligros de ladrones. Esto es lo que está hablando, ¿verdad? Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El apóstol, cuando escribió esta carta a los romanos, ya había pasado por las 6 aflicciones que acabamos de enumerar, por tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez y peligro. Y la última que dice, espada, que significa cualquier modo de muerte violenta, no solamente es muerte por causa de la espada, puede ser también lo que dice en la carta a los hebreos, que algunos fueron atormentados, aserrados, apedreados, puede ser la hoguera, puede ser la horca, puede ser el potro. Digo que el apóstol cuando escribió esta carta había pasado por las 6 primeras y poco tiempo después pasó por la última porque también fue muerto de esta forma. No con una espada, pero muerto de muerte violenta. Experimentó todas estas cosas. Pues bien, cada una de ellas ya es suficiente para que uno se encuentre mal, ¿verdad? ¿Y cómo es que el apóstol soportaba todo aquello? Tenemos la respuesta en la primera parte del versículo 35 y en el versículo 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo podremos soportar esto si no solamente viene una, sino que vienen muchas amontonadas? ¿Cómo los mártires pudieron soportar todas las cosas? Iban cantando al martirio. Si nos fijamos, repito, hay una gradación, ¿verdad? Primero una tribulación que puede ser más o menos molesta, después una angustia que ya no deja salida, después una persecución que te lleva a huir, después por la huida hambre, a lo cual sigue la escasez, la desnudez, a la cual sigue peligro y finalmente espada. Pero dice el apóstol en el versículo 37, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Qué importante es que nos metamos esto en la cabeza, hermano. Si a ti te preguntaran o a mí me preguntaran, ¿qué va a pasar contigo con estas cosas? ¿Cuál sería tu respuesta? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso he dicho antes que no hay separación posible en aquellos que Dios ha unido en Cristo. Spurgeon hizo un sermón sobre estos versículos y hablaba de victorias ya ganadas. En medio de todas estas cosas, él hablaba de victorias ganadas y decía, igual que a los cristianos los echaban en el circo romano para
ser devorados por los leones, pues igual a nosotros se nos mete en el circo, en el anfiteatro del mundo, para que ahí demos testimonio. Y ahí tenemos que estar luchando. Y decía el antiguo predicador que tenía el temor, hace ya cerca de 2 siglos, de que la Iglesia estuviera en mayor peligro de perder su identidad en los días blandos que en los tiempos anteriores y más difíciles. Pero ya temo que la Iglesia deje de ser Iglesia, pierda su identidad en los días blandos. Y digo que esto lo dijo hace ya cerca de 200 años. Hay cristianos o supuestos cristianos que quieren disfrutar de todas las cosas del mundo, la vida, y que quieren negociar y hacer las mismas cosas que hace el mundo, y que no quieren dar para la causa de Cristo. Y más que mostrar una gracia que vence al mundo, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice Juan, nuestra fe. Pues en vez de mostrar una fe y una gracia que vence al mundo, lo que parece es que el mundo le tiene el cuello, le tiene el pie puesto sobre el cuello de su pretendida gracia. ¿Habéis leído el libro del Peregrino algunos? Yo os recomiendo que lo leáis, a los que todavía quizá no lo hayáis leído. Pues ahí el peregrino pasó por un sitio que era la Tierra Encantada, que más o menos hace referencia a lo que nos sucede a nosotros cuando estamos pasando por esta vida. Y muchos cristianos creen que como estamos bien, ya no es necesaria tanta vigilancia, ya no es necesario que nos preocupemos tanto ni seamos tan estrictos. El Espíritu Santo no tiene que hacer tanto en nosotros para que seamos más que vencedores. Sigo leyendo otra frase de este hombre de Spurgeon. Decía, los cristianos en esta época, en su época, constituían una generación enfermiza e indigna, que dejaban al mundo en paz para que el mundo los dejara a ellos, que se conformaban en gran manera a sus costumbres para que el mundo no altercara con ellos, que no declaraban las verdades constantemente como debían para que el mundo no se impacientara con ellos. Y decía, no tenemos ni la mitad de los enemigos que tuvieron los cristianos de otros tiempos, porque quizá no somos ni la mitad de cristianos verdaderos, ni siquiera la 10ª parte de lo que fueron muchos de ellos. Si fuéramos más santos, enfrentaríamos más problemas, aunque quizá de otro modo. Pero también seguía diciendo, quiero destacar que esto no sucede con todos los que se llaman cristianos y que siempre el Señor tiene un remanente fiel. Así que eso sucedió en la antigüedad. Spurgeon hablaba de su época y nosotros en la sociedad y en la época que nos ha tocado vivir, hermano. Creo también que estamos muy cómodos. No todos los cristianos están como nosotros. Pero hay, todos habréis escuchado hablar de ello, una agenda que le han puesto ese nombre porque decir que es un plan o una trama, eso sonaría un poco raro. Una terrible agenda que yo no dudo cada vez más en calificar por el conocimiento que tengo de lo que implica de demoníaca, uno de cuyos objetivos principales es la destrucción del cristianismo y de todo lo que supone la fe cristiana, que seguramente a medida que se vaya implantando nos hará la vida muy difícil a los cristianos, dificilísima. Y tendremos que tomar decisiones muy drásticas, no solamente para nosotros, sino también para los nuestros. Y hemos de estar preparados. No voy a hablar de ese asunto ahora, pero hemos de estar preparados. Meter la cabeza debajo de la tierra como hace el avestruz, la ignorancia no es buena aliada. El Señor ya dijo que cuando veáis que suceden estas cosas, y cuando decía estas cosas hablaba de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, hablaba de estas cosas. Y ya cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y no debemos olvidar que el Señor también dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que hemos de tener esto presente. Hemos de tener presente y hemos de darle vueltas a esto, porque quizás dentro de poco a nosotros nos alcance tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, peligros y espada. Bueno, pues estas son las palabras que dice el apóstol. Vamos a ver qué doctrina hay tras estas palabras. ¿Cuál es la doctrina? Pues muy fácil de entender, que la suerte normal de todo cristiano es que cumpliendo sus deberes como cristiano, pues le alcancen muchas aflicciones. Eso es lo que surge de aquí. Lo repito. La suerte normal, sabemos que no hay tal suerte, pero que me entendáis. Lo que le va a tocar a todo cristiano es aflicciones, aun cuando esté haciendo sus deberes. ¿Aflicciones cuántas? Pues muchas en número
muchas en clases, muchas en diferentes grados. ¿Lo repito? No una ni dos, sino muchas distintas en número, muchas distintas en cuanto a su clase, muchas distintas en cuanto a su grado. En un salmo dice David, muchas son las aflicciones del justo. Muchas, ¿verdad? Pero sigue diciendo, de todas ellas lo librará el Señor, porque cercano está Jehová, el Señor, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas y de todo tipo, unas afectivas, otras destructivas. ¿Por qué? Pues porque el mal siempre va a aborrecer el bien y el mundo estará cada vez peor con respecto a la fe cristiana. Quizás no estéis al tanto, yo tampoco estoy tan al tanto. Le falta uno tiempo para muchas cosas. Pero hay cada vez más sociedades demoníacas, más iglesias demoníacas, más congresos demoníacos. Ahora se va a celebrar uno en Estados Unidos, donde el príncipe de eso, el objetivo principal que tiene es acabar con el cristianismo. Así que si estas cosas vienen no deben cogernos por sorpresa, porque ni el Señor ni los apóstoles hablan de una vida cristiana fácil. Pedro, escribiéndole a los expatriados de la dispersión, es decir, a los que habían tenido que ir ya huyendo a otro sitio, que habían sufrido tribulación, angustia, persecución, y probablemente estaban padeciendo hambre, desnudez, peligro y espada, a esos cristianos le dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. A nosotros nos puede decir el Señor, no os sorprendáis del fuego de prueba que os puede sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, vituperados significa atribulados, afligidos, perseguidos, con hambre, con desnudez. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y Santiago también nos dice que tengamos por sumo gozo, y Santiago escribe también a los expatriados, a las tribus en la dispersión, a personas que ya habían pasado por muchas cosas. Santiago escribe y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estáis en medio no de una, de dos, de tres, sino de muchas, y todas amontonadas una sobre otra. Así que esa es la doctrina. En el cumplimiento de nuestros deberes, en el mantenimiento de nuestra fe, se nos promete que tendremos muchas aflicciones. Y ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué motivos hay para ello? ¿Qué necesidad hay de ello? ¿Qué razón hay para ello? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué motivos? Bueno, digo algo brevemente porque algo también comenté cuando en el versículo 30 hablé de la predestinación, que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En primer lugar, ¿qué motivo o qué razón para pasar por estas aflicciones? Pues el primer motivo es que los cristianos hemos de ser conformados a nuestra cabeza. Y si el Señor fue varón de dolor y experimentado en quebranto, los cristianos hemos de ser conformados a nuestra cabeza. Sería una unión muy rara entre un Cristo varón de dolor experimentado en quebranto y un cristiano que siempre está muy tranquilito. Sabemos que hay hubo un Cristo físico, un cuerpo de Cristo físico y un cuerpo de Cristo místico, ¿verdad? Que es la Iglesia. Los sufrimientos del primero, del Cristo físico, ya pasaron, pero los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo, esos siguen. Y Pablo dice, yo cumplo en mi carne las aflicciones que todavía falta de Cristo por su Iglesia. Es decir, que las aflicciones van a venir. Y van a venir porque hemos de tomar nuestra cruz de cada día, porque hemos de parecernos al Señor, y entonces tendremos que pedir gracia para no pensar que la vida cristiana va a ser siempre una vida fácil. El apóstol Pablo también en la carta a los Filipenses dice que se gloriaba o que quería participar en los sufrimientos de Cristo con el fin de conocerle. Quiero participar en sus sufrimientos con el fin de conocerle. Y puede, repito, que algunos pasemos desde tribulación hasta espada para que podamos decir con el apóstol, todo lo tengo por basura y todo lo he perdido por amor a Cristo mi Señor, a quien deseo conocer. En segundo lugar, ¿por qué hay necesidad de estas cosas? Porque Dios tiene que ver si su pueblo lo ama por encima de todas las cosas.
Eso lo sabemos, ¿verdad? Los que llevamos tiempo de cristiano. ¿Qué dice el Señor acerca del que ama a padre, madre, a hijo, a hija o a lo que sea más que a mí, que no es digno de mí? Pues Dios tendrá que mostrar cómo los cristianos se mantienen firmes cuando vienen esos problemas y cómo lo aman por encima de cualquier cosa y de cualquier persona, de todo lo que es querido. Dios puede que nos pruebe a ver dónde está nuestro fundamento. No estoy diciendo cosas descabelladas, hermano, es lo que ha sucedido en toda la historia, es lo que está sucediendo hoy en muchísimos países. Hoy hay más cristianos perseguidos que nunca y es lo que puede que nos suceda a nosotros. Que nos pongan en la tesitura de decidir qué vas a hacer. ¿Te vas a mantener como cristiano si esto te va a llevar quizás a tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, o vas a claudicar como cristiano? El Señor tiene que probar si la vida física nuestra la supeditamos a la vida espiritual. ¿Qué ponemos por encima de todo? En el libro de Apocalipsis, el Señor, escribiendo a una iglesia, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Eso también nos lo puede decir a nosotros. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué nada? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No temas en nada, Apocalipsis capítulo 2, dice el Señor: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cómo es que el diablo lo va a echar en la cárcel? Y decimos, no es el diablo, son personas, ¿no? Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades. Entonces el diablo moverá a gente para que alguno de vosotros esté en la cárcel. Y sigue diciendo el Señor: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, los cuales no se deben entender como 10 días literales. El número 10 tiene un simbolismo, en el Apocalipsis también, es un tiempo completo, corto pero completo. Pues el diablo, la sociedad movida por el diablo, os echará en la cárcel por un tiempo. Pero dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que es necesario para que nos parezcamos a Cristo, es necesario para que seamos probados. Y es necesario porque Dios querrá ver también lo que hay en su iglesia, tendrá que destapar lo que hay en su iglesia, para que toda boca se cierre y nadie tenga excusa. La paja tiene que separarse del trigo, y hay cristianos de nombre que no van a soportar ni podrán soportar pues cualquier cosa que impida su vida tranquila y en abundancia. Lo repito. Llegará la prueba probablemente en donde tendremos que decidir qué hacer con nuestras vidas. Por eso dice el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí y el mundo os aborrece. De modo que en las pruebas el mundo mostrará lo que es el mundo y el mundo mostrará a quién ama y a quién se parece. Las mismas cosas producirán efectos contrarios porque hay afectos contrarios. Las mismas cosas. La misma tribulación, la misma persecución, el mismo hambre, repito, producirá efecto distinto porque hay afectos distintos. Pero el Señor distinguirá entre el lobo y la oveja, entre el justo y el injusto, entre el sensual y el celestial, entre el cuervo y la paloma. Y finalmente, las aflicciones son necesarias porque nuestro orgullo y nuestros deseos carnales tienen que ser quebrantados. Nuestro orgullo y todos nuestros deseos carnales tienen que ser quebrantados. La disciplina necesaria es dolorosa, pero es dolorosa porque queremos seguir proveyendo para la carne y tenemos que aprender a no proveer para la carne, que es nuestro gran enemigo. La disciplina es necesaria para que nos humillemos por el pecado, que es nuestro mayor mal. La disciplina es necesaria para que seamos más celestiales y para que deseemos más la venida del Señor Jesucristo. En la época de Ezequiel, hablando de Sodoma, decía que el pecado de Sodoma fue la saciedad y la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. La saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Y eso trajo los pecados de Sodoma. Y creo que nosotros, en nuestra sociedad occidental, nos parecemos mucho a esto que decía el profeta Ezequiel. Tenemos saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
Así que cuando vengan las pruebas, debemos estar agradecidos a Dios por las pruebas. No solamente cuando no queremos ser humillados con una tribulación grande. Pero puesto que Dios tiene sus objetivos, tendríamos que dar más gracias a Dios cuando somos humillados con una gran tribulación que cuando somos exaltados o promovidos o tranquilizados con una gran prosperidad. Bueno, pues ya sabemos las palabras, ya sabemos la doctrina. Veamos algunas aplicaciones finales. Primera aplicación. Hemos de tener mucho cuidado para no dudar del amor de Dios cuando si estamos en alguno de estos grandes problemas. No vamos a tener la respuesta siempre. Es más, la vamos a tener pocas veces. Pero cuando estemos con tribulación, angustia, persecución, espada, lo que sea, no debemos dudar del amor de Dios. No debemos dudar. Dios sigue siendo el Padre tanto cuando frunce el ceño como cuando nos sonríe. Dice también en el libro de Apocalipsis el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios puede que nos aflija con su ira porque estemos bajo pecado, pero muchas veces lo hará por sus razones sabias que nosotros no entendemos. Y si nos hace pasar por tribulación, angustia y todas las demás cosas, es para que dejemos de descansar en nuestros soportes carnales. Repito lo que he dicho antes. Puede que yo esté descansando en que tengo un buen trabajo, en que tengo un buen sueldo, en que tengo un buen marido o una buena mujer, en que tengo unos hijos que me cuidarán cuando sea mayor, en que tengo una casa, en que tendré una paga. Puede que esté descansando en muchas cosas y no descansando en el Señor. Y necesitaremos ser atribulados para que nuestra confianza y nuestro descanso sea en el Señor. Y por eso necesitamos no una, sino muchas tribulaciones de muchas clases y en muchos momentos. Uno de los amigos de Job le dijo: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Eso decía el amigo de Job. Nosotros podíamos, con la lista de Pablo en Romanos, podíamos decir: y de la tribulación te librará de esta forma y de la persecución de esta otra, y con la desnudez te vestirá y en la angustia te consolará. Seguía diciendo el amigo de Job: del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, no temerás las fieras del campo, pues aun con las fieras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. No creamos que en la época de Job todo el mundo estaba viviendo por el campo. Tenían sus casas y sus cosas, ¿no? Pero el amigo está advirtiendo a Job. Así que no nos desanimemos si en las pruebas como si Dios nos hubiera ocultado su amor de nosotros. Segunda cosa. En medio de las aflicciones, no podemos buscar una excusa para no vivir como cristianos, para no cumplir nuestros deberes como cristianos. Y esto es algo muy frecuente en muchos cristianos cuando sus aflicciones no merecen ni siquiera la pena de llamarse aflicciones o pruebas. Lo repito. En medio de las aflicciones, Dios nos sigue amando, si somos cristianos. Pero en medio de las aflicciones, igual que no debemos dudar del amor de Dios, tampoco debemos dudar de si tenemos o no que hacer nuestros deberes como cristianos. Algunas veces los cristianos dicen: bueno, con mis cosas familiares, con mis cosas laborales, con mis cosas de relaciones con la gente ya tengo bastante. Y entierran sus talentos en la tierra o sus dones en un pañuelo. No puede ser eso. Porque estamos llamados a ser cristianos aún en medio de grandes tribulaciones y persecuciones y peligros y espada. En un salmo dice David, después de hablar de muchas angustias: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Así que Dios nos ama y nosotros tenemos que seguir siendo cristianos. Uno de los componentes de la armadura del cristiano es calzados con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad?
Y hemos dicho que aquellos cristianos perseguidos en la época de Saulo, donde quieran que iban predicando el Evangelio. Y Pablo, cuando estaba en la cárcel, pues cantaba a Dios, predicaba el Evangelio, ¿verdad? Pues esa es nuestra obligación en medio de los grandes problemas. En tercer lugar, hemos de recordarnos a nosotros mismos el pacto que hemos hecho con Dios. Un día dijimos que creíamos, otro día nos bautizamos delante de los hermanos y delante de testigos. Y dijimos, yo voy a seguir al Señor, ¿verdad? Alguien que se alista en un ejército como soldado piensa o debe pensar que nunca va a ir a la guerra. Es más absurdo, ¿verdad? Alguien que se hace marinero piensa que siempre va a estar con aguas tranquilas. Absurdo, ¿verdad? Pues alguien que ha entrado en pacto con Dios en Cristo puede pensar que su vida va a estar tranquila y exenta de problemas, cuando, repito, la Biblia nos dice una y otra vez que esto no es así. Así que no debemos esperar una vida tranquila. Dios puede que nos permita, hasta ahora nos ha permitido una vida tranquila, muy tranquila. Y alguno podría decir, pues anda que no tengo problemas. Pues tienes problemas, pero Dios nos ha permitido una vida tranquila y puede que le permita a muchos vivir una vida tranquila, pero yo no me puedo permitir pensar como cristiano que mi vida siempre va a ser tranquila. Yo no sé lo que hará Dios conmigo, pero yo no me puedo permitir eso. En una ocasión el apóstol Pablo iba a ir a Jerusalén y los que estaban con él no querían que fuera porque un profeta, un tal Agabo, dijo que cuando fuera a Jerusalén lo iba a pasar mal. Y Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Ese era su compromiso. Y Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Este es el coste, hermanos, y hemos de estar preparados para hacer la voluntad de Dios tanto en las duras como en las más duras. El propósito de Dios era que Isaac fuera sacrificado. Repito, el propósito de Dios era que Isaac fuera sacrificado. No, porque si hubiera sido su propósito, hubiera sido sacrificado. No era su propósito, pero llevó a Abraham hasta ponerle el cuchillo en el cuello. Y la cuarta y última aplicación es lo agradecidos que deberíamos estar todos al Señor y lo consagrados a su servicio cuando vemos que todavía no estamos pasando por lo que han pasado y están pasando todos los cristianos en todas las épocas de la historia. Lo repito. Deberíamos estar mucho más agradecidos al Señor y más consagrados a su servicio cuando vivimos como vivimos. Pero somos absorbidos por el mundo, como decía antes. En vez de vencer al mundo con nuestra fe, el mundo pone su pie encima del cuello de nuestra fe. Si Dios trata con nosotros mucho más suavemente, tenemos el caso de John David, ¿verdad? Desde Bangladesh ha llegado aquí. Si Dios trata con nosotros mucho más suavemente, ¿no debemos hacer nada por ello? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Os digo algunas cosas rápidamente. ¿No debemos ser más estrictos y más santos? Porque si somos llamados a una obediencia pasiva en medio del sufrimiento, ¿no somos llamados a una obediencia activa en medio de la prosperidad? Dios quiere que nunca nos suceda como le escribió al pueblo en la antigüedad. Dios le dijo a su pueblo, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Es duro lo que dice el Señor, ¿eh? Porque no quisiste servirme a mí,
con gozo y con alegría en tu corazón, y cuando tenía todas las cosas, servirás a tus enemigos, no a Dios, que Dios enviare contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. De igual modo, no solamente debemos ser más estrictos y más santos, sino cada vez debemos estar más muertos para el mundo. Hermano, eso es fundamental. Más muertos para el mundo, porque la amistad del mundo, ¿qué es? Dice Santiago. Enemistad contra Dios. ¿No dice Santiago eso? Pues habremos de decir también con Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿verdad? Son muchas cosas las que tenemos que morir al mundo. Y es mejor hacer eso voluntariamente que no por obligación, cuando el Señor diga, no quieres hacerlo en las maduras, los tendrás que hacer en las duras. Otra cosa que también en esta época de tranquilidad debemos hacer, pues estar mucho más pendientes de las necesidades de otros hermanos. No solamente de necesidades económicas, sino de necesidades de cualquier tipo, porque para eso estamos tranquilos. Porque dice el Señor, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que no quiera deshacerse de las cosas buenas, pues no querrá deshacerse cuando tenga que hacerlo por obligación, ¿no? Si no quiere hacerlo libremente. En la carta a los Hebreos, vuelvo de nuevo al capítulo de antes, dice el apóstol que de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. De los presos por causa del Evangelio. ¿Os imagináis que algún día nos toque a nosotros? Tenemos unos hermanos metidos en la cárcel, como estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos acordamos, creo que era su segunda carta, voy a buscarlo un momento, en su segunda carta a Timoteo, cuando estaba en la cárcel, que decía, segunda carta a Timoteo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. El apóstol Pablo estaba en Roma y estaba prisionero, y este tal Onesíforo no se avergonzó, lo buscaba e iba a consolarle, y lo halló y iba a ayudarle en lo que podía. Digo, ¿pensamos que podía ser esa nuestra tesitura? Identificarnos con alguien que está en la cárcel por causa de su fe, con lo cual nos exponemos a que nosotros también ya nos salgamos de esa cárcel. El despojo de sus bienes sufrieron con gozo, porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y con todo esto, pues hemos de estar preparados para que no nos coja por sorpresa, para soportar pacientemente las aflicciones cuando vengan. Estar preparados para soportarlas cuando vengan. El profeta Jeremías, en una ocasión, el profeta llorón, ¿verdad?, que tanto pasó con su pueblo, decía que ya no podía más. Y el Señor le dijo, Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, si esta pequeña prueba que te estoy poniendo, tú dices que ya es demasiado, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Cómo vas a correr con los que van montados a caballo? Y el Señor, para que no piense que está hablando de carreras, le dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. No te quejes demasiado por las cosas que te pasan, porque puede que llegue el día que tus hermanos y la casa de tu padre se levanten contra ti. Hemos de entender, hermanos, que Dios hace con nosotros como hacen los deportistas. ¿Qué hacen los deportistas? Pues ir entrenando y fortaleciéndose poquito a poco. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros, fortalecernos por grados. Para soportar una tribulación grande necesitamos pobreza en espíritu, necesitamos debilidad, necesitamos humildad. Y si esa tribulación nos ha de venir, tendremos que ser primeros preparados para ser más pobres de espíritu, más humildes y para reconocer nuestra propia debilidad. Si hemos de pasar por angustias, hemos de ser formados en nuestra dependencia de Dios y sometimiento a Dios, sean las circunstancias que sean. Tendremos que decir, sea la voluntad de Dios
El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si hemos de soportar algún día la persecución, tenemos que estar desatados de nuestras residencias. Y no pasa nada. Quizás algunos hayáis cambiado tantas veces de residencia, porque Dios nos esté preparando para cuando llegue el momento de que no tengamos ninguna fija. Que no es nuestra seguridad, nuestra casa. Si hemos de estar preparados para un posible hambre, la Biblia nos dice muchas veces que hemos de vivir sobriamente. Hemos de vivir en sobriedad, porque si no luego será muy difícil que vivamos bien cuando padecemos hambre. Si hemos de padecer desnudez, hemos de estar ya preparándonos para vestir con modestia. Y sabéis lo que digo con esto, ¿verdad? Aunque podamos ir al Corte Inglés a comprarnos o a donde sea, a comprar lo que sea. Si hemos de soportar peligros a todas horas, peligros en el mar, peligros de río, peligros de ladrones, hemos de estar preparados para vivir al día. Danos el pan nuestro de cada día. Y si tendremos que soportar la muerte, pues el Señor nos preparará para que cada vez tengamos una mente más celestial. Así que si es una molestia poner nuestros cuerpos en una pequeña aflicción o carencia por hacer nuestros deberes, si es mucha molestia poner mi cuerpo en una pequeña aflicción por hacer mi deber, una pequeña aflicción, ¿qué puede ser? Pues que hoy no tengo tiempo para comer, ¿y qué pasa? Que hoy voy a dormir mal, ¿y qué pasa? Pablo habla de ayunos, desvelos, hambre, peligro. Si no estoy dispuesto a sacrificar un poco de mi cuerpo físico, una pequeña aflicción, por cumplir mi deber, que repito, un descanso, unas vacaciones, menos tiempo libre, ¿cómo soportaremos si nos vienen tribulaciones, angustias, hambre, persecución y estas cosas? Hermano, ahora estamos bien para que no desmayemos cuando las aflicciones vengan sobre nosotros. Y repito lo de antes, hay un plan terrible que no dudo en que las aflicciones las vamos a conocer. La mayoría de los que estamos aquí presentes las vamos a conocer. No sé si decirlo, pero lo digo entre paréntesis. ¿Sabéis? Estas sociedades satánicas, ¿cómo comparan a Satanás con el Señor Jesucristo? Y lo que dicen, y después de ahí arrancan sus historias y sus planes. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Hemos leído Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo para nosotros poder ser libres del pecado. El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál fue el mensaje de Satanás al principio? Este Dios que os ha dicho esto es demasiado severo. Así que si me obedecéis a mí, yo os haré libre, yo os haré como dioses. Es lo mismo que se dice hoy. Y los que siguen los dictados de su padre, el diablo, dicen que verdaderamente el que se humilló fue Satanás, que dejó voluntariamente su posición en el cielo para venir a salvar al hombre de la atadura de Dios. Que es el diablo el que nos hace verdaderamente libres, porque este Dios que tenemos es demasiado estricto, demasiado santo. Si sufrimos tribulación, la Biblia nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No nos debe coger por extraño, ¿verdad? Si sufrimos angustia, recordemos que el Señor dijo, ¿qué voy a decirle al Padre? Sálvame de esta hora, si para esta hora ha llegado, ¿verdad? Si sufrimos persecución, ¿dónde tuvo que irse el pequeño Jesús con su madre y con José? A Egipto, ¿verdad? Si sufrimos hambre, habremos de tener presente que no solo de pan vive el hombre.
Si padecemos desnudez, hemos de saber que los andrajos de los cristianos han sido unas ropas mucho más gloriosas que todas las que pueda dar el mundo. Si estamos en peligro de perder muchas cosas, el mayor peligro que tenemos es de perder a Cristo y perder nuestra salvación. Y si nos llega la espada, pues nos llevará directamente a la presencia del Señor. Bendito sea, ¿verdad? Termino recordando las palabras del Señor en el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro, lo saben los pequeños, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo primero, tu nombre glorificado, tu nombre santificado. Lo segundo, venga tu reino. Pues hermano, no hemos de olvidar que pedimos, venga tu reino a mi vida, quiero que seas el rey de mi vida, que no caiga yo tantas veces como si no fuera tu súbdito. Quiero que venga tu reino a mi iglesia. Quiero que venga tu reino al mundo. Pero no hemos de olvidar que la venida del reino va a venir precedida por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Eso es lo que se nos ha anunciado, lo que el Señor se nos ha anunciado. Y tendremos que pensar si desde aquí en adelante seguimos. Somos valientes para decir, venga tu reino, a pesar de que venga precedido por estas cosas, pero venga tu reino. Y no perder de vista, como dice el Señor también, que el reino de los cielos se hace fuerte y que los valientes lo arrebatan. Venga tu reino. Pues que Dios bendiga su palabra para gloria de su nombre, hermanos, que así sea.